Continuamos con la segunda parte del estudio económico del libro Evaluación de Proyectos, sexta edición, de Gabriel Baca Urbina. Bien, el segundo paso es el cálculo de la inversión inicial, tanto en activos fijos como en diferidos, que vendrían a ser todos los bienes necesarios para operar la empresa. Dentro de los activos fijos tenemos los activos fijos de producción, los de oficinas y ventas, el terreno y la obra civil, que se puede calcular, por ejemplo, la construcción, el valor por metro cuadrado. En este punto hay que incluir fletes y seguros, que se suman a lo anterior. Después están los activos diferidos, que son los intangibles, y dentro de ellos tenemos estos cuatro ítems, que son proyecto, ingeniería, supervisión y administración. Lo que hace Urbina es, para simplificar, tomar un porcentajes de las inversiones para estimar los valores de cada uno de estos ítems. Por ejemplo, para el caso del proyecto, lo estiman un 3% de la inversión total, pero sin incluir los activos diferidos, o sea, vendrían a ser un 3% de los activos fijos de acá arriba. Lo que es ingeniería la estima en un 3,5% de la inversión, pero en activos de producción, o sea, de este ítem el primero de todos. Y acá hay que incluir lo que es, o incluye, mejor dicho, instalaciones y puesta en marcha de los equipos. En supervisión lo estima en 1,5% de la inversión total y en administración en un 0,5% de la inversión total, en ambos casos nuevamente sin incluir los activos diferidos. Como observación importante, tener en cuenta que estos valores se consideran sin IVA. Como habíamos dicho antes, se trata de una transferencia de dinero. Activos, la inversión inicial en activos fijos y diferidos, las resumimos en una tabla, o las resumo bien en esta tabla, donde podemos ver que tenemos 3 millones y pico de equipos de producción y estos valores para oficinas y ventas, terrenos y obra civil, activos diferidos, lo que da un subtotal de 5.900.000 y pico, a los cuales les agrega de imprevistos un 5%. Totalizando 6.200.000 y pico. Ahora, cuando se realice la evaluación económica, Urbina recomienda tomar este valor de 5.935.000 como el valor total en inversión inicial. No considera los imprevistos porque, bueno, para no empobrecer los resultados, digamos, de la evaluación. El tercer paso es el cálculo de depreciación y amortización. Se aclara que, bueno, que los activos fijos se deprecian y los diferidos se amortizan. Se dice que se amortizan ya que estos no disminuyen sus precios frente al uso o al paso del tiempo. Bueno, la tabla es la que vimos cuando armamos el costo total de operación. Acá la detallamos un poquito. Tenemos depreciación y amortización en pesos, donde ítem por ítem de toda la inversión la va detallando y pone el valor de la inversión, por ejemplo, de los equipos de producción, es de 3 millones y pico, el porcentaje que se amortiza anualmente, en este caso un 8%, aunque aclara que los equipos de producción tienen porcentajes variables, toma un promedio para simplificar del 8%. Entonces, el año 1 se amortiza un 8%, que es este valor, y así sucesivamente hasta el año 5. Si le restamos todas estas amortizaciones a la inversión inicial en equipos de producción, tenemos un valor residual de casi 2 millones, que es el que está acá. BS son las iniciales de valor de salvamento o valor residual. Bueno, hacemos lo mismo con todos estos ítems y tenemos el total de amortizaciones anualizados. Tenemos también, después del quinto año, cuál va a ser el valor residual o de salvamento de toda la inversión, que este valor va a ser el que también se va a usar como valor residual cuando se haga la evaluación económica en el cálculo del BAN, al cual hay que sumarle
a este valor residual el valor del terreno, ya que este no se deprecia, no pierde su valor. Bien, el cuarto paso es el cálculo o fijar un valor para la TEMAR y para la inflación que se va a considerar para el estudio. La TEMAR son las iniciales de tasa mínima aceptable de rendimiento. Este valor hay que fijarlo como si la inflación fuera cero o por arriba de la inflación. A la inflación la vamos a llamar F y la formulita de la TEMAR es esta que está acá, que es I más F más I por F, donde I es el premio al riesgo y F la inflación. En el ejemplo del proyecto de las mermeladas va a tomar premio a riesgo 15%, suponiendo que hay un riesgo de nivel intermedio, y un valor de inflación promedio del 20%. Este valor I de premio al riesgo es el valor que asigna el inversor y depende de tres factores principalmente, que son: el primero, la estabilidad de las rentas de productos similares; el segundo, la estabilidad o inestabilidad de las condiciones macroeconómicas del país; y el tercero, condiciones de competencia en el mercado. Se dice también que a mayor riesgo debe haber mayor ganancia, y en términos generales estiman que esta tasa debe rondar entre el 10 y el 15%. Con respecto a la inflación, fija el 20% en función del desarrollo histórico y de las perspectivas económicas. Este valor es un promedio anual para cada uno de los 5 años de estudio. Bien, el quinto paso es el cálculo del capital de trabajo, que como su nombre lo indica es el capital que se necesita para poder trabajar, para poder llevar adelante la actividad. Si bien Urbina tiene en el libro y en el ejemplo un cálculo con un método contable, se los dejo por si alguno lo quiere ver en el libro. Yo acá presento este método, que es el llamado método del déficit máximo acumulado, que sale del libro de evaluación de proyectos del autor Zapak Chen. Presento este método porque resulta más, o a mí por lo menos me resulta más sencillo, y el cálculo vendría a ser el siguiente. Este cálculo es mensual, ya que dentro del año se debería poder recuperar este capital de trabajo. Vemos, por ejemplo, el mes 1, iniciamos la actividad de nuestro proyecto. Entonces, por el momento no hay ingresos, cero. Por ahí vendemos ya en el mes 1, pero las cobranzas pueden llegar a ser, no sé, a 120 días, o por ahí todavía no vendemos, pero bueno, la cuestión es que no hay ingresos. Tenemos que producir, pagar materia prima, sueldos, y para ello tenemos un ingreso de 60 pesos. Entonces restamos ingresos menos egresos, estamos en 60 negativo. A saldo acumulado, 60 negativo. El segundo mes se repite la situación, tenemos 0 ingresos, 60 de egresos, o sea, un saldo de ese mes de 60 negativos, que sumado al saldo negativo del mes anterior tenemos 120 pesos negativos. Se repite la situación, mes 3, mes 4, ya en el mes 4 empieza a haber algunos ingresos, y seguimos repitiendo esta operación hasta llegar a un máximo de déficit acumulado. Fíjense que el sexto mes es el último mes donde los ingresos son menores que los egresos. Ya al mes siguiente los ingresos superan a los egresos, entonces va a empezar a quedar saldo positivo, que se empieza a restar de este saldo negativo. Empieza a bajar, el saldo acumulado negativo empieza a disminuir. Entonces, para poder producir el primer año, vamos a necesitar 430 pesos de capital de trabajo hasta el sexto mes, donde recién ahí se va a empezar a recuperar este capital.
Bueno, para el caso del ejemplo del anteproyecto de Marmeladas, el capital de trabajo calculado está en 2,5 millones aproximadamente de pesos, que es un valor considerable si lo comparamos con la inversión total inicial que vimos en pasos anteriores, que estaba en el orden de los 5 o 6 millones. Estamos casi en la mitad.